El vestíbulo de mármol de Reed Technologies resonó con risas crueles. Victoria Reed, con su traje de mil, señalaba al hombre que sostenía una fregona, con la voz llena de desprecio. ¿Quieres ser voluntario para nuestro evento benéfico de helicópteros? ¿Tú? La multitud de ejecutivos se acercó, con los teléfonos en alto, grabando lo que supusieron que sería entretenimiento viral. Las manos callosas de Jake Sullivan se apretaron sobre el mango de la fregona. Su rostro curtido no delataba nada. Entonces Victoria lanzó su desafío lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Te diré una cosa, vuela este helicóptero y me casaré contigo. El vestíbulo estalló, pero nadie sabía que el conserje del que se burlaban había sido llamado el fantasma. Un piloto cuya leyenda aún circulaba en archivos militares clasificados. Un hombre que lo había abandonado todo porque el peso de su pasado se había vuelto insoportable. Jake Sullivan llegaba a Reed Technologies todas las mañanas a las 5, 2 horas antes que nadie, antes de que la ciudad despertara por completo, antes de que pudieran hacerse preguntas. El edificio de 47 pisos se alzaba como un monumento de cristal a la ambición, y Jake lo limpiaba piso por piso, invisible como el aire que respiraba la gente. Había trabajado allí durante 3 años, fregando pasillos, sacando la basura y manteniendo la fachada impecable que las empresas exitosas exigían. Nadie lo miraba 2 veces. Nadie le preguntaba por su pasado. Así era exactamente como lo necesitaba. Su apartamento era pequeño, un lugar de 2 habitaciones en un barrio que los promotores aún no habían descubierto. La habitación de Riley era más grande que la suya, llena de libros, materiales de arte y el equipo médico que se había convertido en parte de sus vidas. Su hija tenía 12 años, valiente sin límites, luchando contra la leucemia por 3ª vez. Los tratamientos eran experimentales, caros, de esos que las compañías de seguros encontraban formas creativas de negar. La pensión militar de Jake cubría el alquiler y lo básico. Pero lo básico no salvaría la vida de Riley. Así que fregó pisos, se tragó su orgullo y permaneció invisible porque la visibilidad significaba preguntas, y las preguntas significaban revelar quién era. Victoria Reed representaba todo lo que Jake había aprendido a evitar. Tenía 38 años, se había hecho a sí misma, brillante con esa incisiva forma de ser que dejaba cicatrices en todos los que la rodeaban. Había convertido Reed Technologies, de una startup de dinero prestado, en un imperio multimillonario, y lo dirigía con absoluto control. Sus tacones repiqueteaban contra los pisos pulidos como un metrónomo que marcaba el fracaso de alguien. Los empleados se dispersaban al oírla llegar. Jake había aprendido a cronometrar sus rutas de limpieza para evitarla, había perfeccionado el arte de convertirse en un mueble cuando ella fallecía. Durante 3 años, había funcionado hasta que el anuncio del evento benéfico apareció en todos los tablones de anuncios del edificio. Reed Technologies celebraría su evento anual de recaudación de fondos en el centro de la ciudad, con recorridos en helicóptero para los principales donantes y una subasta silenciosa a beneficio de hospitales infantiles. Jake leyó el anuncio 3 veces. El corazón le latía con fuerza. La ironía no se le escapó. Su hija necesitaba exactamente el tipo de ayuda que este evento pretendía brindar. Sin embargo, la cuota de participación excedía su renta mensual. Aún así, algo lo impulsó a completar la solicitud de voluntariado, a marcar la casilla preguntando por habilidades especiales, a escribir con cuidado. Piloto de helicóptero, 20 años de experiencia. El rechazo llegó en cuestión de horas. Un correo electrónico formal que apenas pretendía cortesía. Tu puesto actual te hace inadecuado para puestos de cara al público. Jake lo borró y se dijo a sí mismo que no importaba. Pero esa noche, despierto mientras Riley dormía en la habitación de al lado, recordó lo que se sentía al ser importante, tener habilidades que marcaban la diferencia, ser alguien a quien la gente respetaba en lugar de ignorar. El recuerdo le dolió más de lo esperado. La mañana del evento benéfico, el edificio bullía con los preparativos. Los empleados del catering llevaban el equipo por los muelles de carga.
Los floristas transformaron el vestíbulo en algo brillante y artificial. Y Victoria Reed lo orquestaba todo con la precisión de un general al mando de tropas. Jake empujaba su carrito de limpieza a través del caos, con la intención de terminar su trabajo antes de que comenzaran las festividades, cuando oyó que alguien gritaba, «Hola, conserje». No era su nombre, solo su función. Victoria se acercó con su séquito habitual de ejecutivos, y en la mano sostenía una copia impresa de su solicitud de voluntariado. A Jake se le encogió el estómago. «¿Es una broma?», preguntó, su voz resonando por la extensión de mármol con una acústica perfecta. «¿Crees que puedes pilotar helicópteros?». Los ejecutivos se rieron en Q, y Jake sintió que todas las miradas del edificio se volvían hacia él. Quería explicarle las 3000 horas que había acumulado en zonas de combate, la medalla de honor que guardaba en una caja debajo de su cama, los hombres y mujeres que debían la vida a su capacidad para volar en condiciones imposibles. Pero las palabras se quedaron grabadas tras 3 años de silencio practicado. «Tengo experiencia», dijo en voz baja, odiando lo débil que sonaba su voz. La sonrisa de Victoria se agudizó hasta convertirse en algo predecible. Se giró hacia su público, actuando con naturalidad. «¿Experiencia? Nuestro conserje tiene experiencia pilotando helicópteros. Dime, ¿también realizas neurocirugía en tu tiempo libre?». La risa se hizo más fuerte, y Jake sintió que le subía el calor por la nuca. Debería irse, debería volver a su armario, a su fregona y a su invisibilidad cuidadosamente mantenida. Pero algo en él, un fragmento del hombre que solía ser, se negaba a ceder. «Puedo volar», dijo más alto esta vez, mirando directamente a Victoria a los ojos por primera vez en 3 años. El vestíbulo quedó en silencio. Victoria se acercó, lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera oler su perfume caro. «Puedes volar», repitió lentamente, convirtiendo cada palabra en un arma. «Bueno, entonces hagamos esto interesante. El evento empieza en 3 horas. Tenemos un helicóptero esperando en el aeropuerto. Tú lo pilotas. Hazlo de verdad, no solo des vueltas en círculo, y donaré personalmente $100,000 al fondo del hospital infantil. Incluso me casaré contigo, ya que claramente eres un partido». La multitud estalló en carcajadas otra vez. La gente grababa con sus teléfonos, esperando el entretenimiento viral. Jake la miró fijamente, haciendo cálculos que no tenían nada que ver con el orgullo. $100,000. Ese era el trato de Riley, su oportunidad de luchar, su posibilidad de ver los 13, 14 y 15. Miró la sonrisa burlona de Victoria, a los ejecutivos que disfrutaban de su humillación, a los guardias de seguridad que ya se acercaban. Todo su instinto le gritaba que se alejara para preservar el anonimato que mantenía a Riley a salvo. Pero cuando pensó en el rostro pálido de su hija y en sus 12 velas de cumpleaños, que podrían ser todo lo que ella alguna vez tendría, la decisión se tomó sola. 3 horas, dijo Jake, con voz firme ahora, con una autoridad que hizo que varios ejecutivos retrocedieran instintivamente. «Nos vemos en el puerto». La sonrisa de Victoria se esbozó solo un instante, como si no hubiera esperado que aceptara. Luego regresó más brillante y nítida. «Maravilloso. Este será el mejor entretenimiento que hemos tenido en años. No llegues tarde». Se alejó, acompañada de risas, dejando a Jake solo en el vestíbulo con su trapeador y su promesa imposible. El puerto ocupaba un terreno privilegiado frente al mar, una plataforma de hormigón rodeada de barreras de seguridad y con espectaculares vistas del puerto. Jake llegó 90 minutos antes, con la única ropa limpia que tenía aparte de un mono, pantalones caqui y una camisa azul marino que había tenido días mejores. El helicóptero que esperaba en la plataforma era un Bell 407, y solo verlo le provocó una opresión en el pecho. Recorrió el perímetro lentamente, revisando la aeronave con ojos que catalogaban automáticamente los detalles. Estado del rotor, tren de aterrizaje, puertos de combustible,
cada elemento mecánico que pudiera marcar la diferencia entre volar y caer. Llegas temprano. La voz pertenecía a un hombre de unos 50 años, es militar por su porte, que se acercó con un portapapeles. Soy David Walsh, coordinador de vuelo. Victoria dijo que le estábamos dando a alguien la oportunidad de hacer el ridículo, pero no esperaba que apareciera nadie. Extendió la mano para pedirle a Jake la licencia de piloto, y Jake la sacó de su billetera. Credenciales de la Administración Federal de Aviación que no había mirado en 3 años. La expresión de David cambió al leerla. El escepticismo dio paso a la confusión y luego a la sorpresa. Sullivan, dijo lentamente. Jake Sullivan. Madre mía, eres el fantasma de Kandahar. Sacaste a 12 hombres de una zona vulnerable en un helicóptero que debería haberse estrellado. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Jake en voz baja, recuperando su licencia. Solo estoy aquí para pilotar tu helicóptero. David se quedó mirando un momento más, con los ojos inundados de preguntas, pero la disciplina militar las contuvo. La lista de verificación previa al vuelo está en la cabina. Combustible cargado. Cielo despejado. Buena suerte, fantasma. La señal de llamada golpeó a Jake como un puñetazo. Fantasma, así lo llamaban por su habilidad para aparecer de la nada, para extraer lo imposible, para volar misiones que solo existían en archivos clasificados. La multitud llegó en oleadas, ejecutivos con trajes a medida, donantes con vestidos de diseñador, representantes de los medios con las cámaras listas. Jake observaba desde el borde de la plataforma como Victoria se entretenía con el público con un encanto ensayado. Su vestido carmesí reflejaba la luz del atardecer. El programa oficial del evento incluía discursos sobre donaciones benéficas, anuncios de subastas silenciosas, casi como una ocurrencia tardía, entretenimiento especial y una demostración del personal. La humillación de Jake se había programado entre el brindis con champán y los recorridos al atardecer. Victoria lo encontró 20 minutos antes del espectáculo. No pensé que aparecerías, dijo, observándolo como si fuera un experimento científico. La mayoría de la gente sabe cuando está derrotada. Jake la miró a los ojos, viendo más allá del vestido de diseñador el vacío que había debajo. Estoy aquí para volar, dijo simplemente. Ese era el trato. La sonrisa de Victoria se agudizó. El trato era que tú realmente volaras. Maniobras aéreas, una verdadera demostración. Y cuando no puedas cumplir, cuando te avergüences delante de todos aquí, quiero que lo entiendas. ¿Y qué pasa cuando la gente olvida su lugar? Limpias pisos. Eso es todo lo que serás. Jake subió a la cabina, acomodándose en el asiento del piloto con la facilidad de una memoria muscular que trascendía el tiempo. Sus manos encontraron los controles sin pensarlo conscientemente, y por primera vez en 3 años, Jake Sullivan se permitió recordar quién solía ser. La comprobación previa al vuelo duró 12 minutos, sus manos recorriendo la secuencia con una precisión que lo sorprendió. Presionó la radio y escuchó la voz de David crepitar a través de los auriculares. Torre a noviembre de 1974 Golf, está autorizado para la demostración. Intenta no matar a nadie. Buena suerte, fantasma. La turbina se puso en marcha con un vino que Jake sintió en los huesos. Aumentó el paso colectivo lentamente, sintiendo como el helicóptero se aligeraba sobre sus patines, ese momento mágico en el que la máquina se convertía en algo más. La campana se elevó suavemente, ascendiendo a 1,5 metros, 3, 6 metros, y Jake escuchó como la reacción del público cambiaba de una expectación burlona a una sorpresa incierta. Mantuvo el vuelo estacionario a 15 metros, dejando que el helicóptero se asentara, familiarizándose de nuevo con su peso y equilibrio. Entonces, con el sol poniéndose tras él y el desafío de Victoria Reed resonando en sus oídos, Jake Sullivan dejó de ser conserje y volvió a ser piloto. La primera maniobra fue sencilla, una órbita alrededor del puerto de asistencia a 30 metros, suave y nivelada. La segunda fue más compleja, una aproximación empinada a la plataforma,
Un frenado brusco en el último momento y una parada en vuelo estacionario con los patines a centímetros del hormigón. El tipo de vuelo que separaba a los profesionales de los aficionados, ejecutado con una precisión que hablaba de miles de horas. Podía ver rostros abajo, ver confusión reemplazando burla, ver la sonrisa de Victoria Reed comenzando a congelarse. La tercera maniobra surgió de una memoria muscular más profunda que el pensamiento. Un ascenso agresivo seguido de un descenso táctico que parecía un choque controlado, barriendo la plataforma a 6 metros. La multitud se dispersó a pesar de las barreras de seguridad. Se estaba preparando para una cuarta maniobra cuando la voz de David explotó a través de los auriculares. Fantasma. Tenemos una emergencia. Noviembre de 1982. Romeo acaba de declarar Mayday. Vuelo turístico de pasajeros con falla de motor. 8 personas a bordo, incluyendo un niño. Intentan rotar automáticamente, pero el piloto no tiene experiencia. No regresarán. Eres el único piloto de rescate calificado en el aire. A Jake se le heló la sangre. 8 personas, incluyendo un niño. De repente, el desafío de Victoria Reed se volvió irrelevante, y todo se redujo al crujido del tráfico de radio y al peso de las vidas que podrían depender de lo que hiciera en los próximos 60 segundos. Posición y rumbo. Jake espetó, su voz transmitiendo autoridad de mando de combate. David recitó las coordenadas, y Jake ya estaba girando, bajando el morro de la campana, acelerando hacia el puerto, donde un helicóptero averiado caía del cielo. A través de los auriculares, podía oír las transmisiones de pánico de los otros pilotos, podía oír el agudo zumbido de un motor al descomponerse, podía oír algo más bajo los sonidos mecánicos, el llanto de un niño. La edad de Riley, su mente supo automáticamente. El helicóptero averiado apareció delante, apenas manteniendo la altitud. Jake pudo verlo forcejear. El piloto luchando contra los controles que cada vez respondían menos. El avión chocaría contra el agua en menos de 2 minutos y todos a bordo morirían a menos que alguien hiciera algo imposible. Jake activó la radio con voz tranquila. Romeo, noviembre del 1982. Estamos en noviembre del 1974. Soy piloto de rescate. Deja de luchar contra el descenso y sigue mis instrucciones al pie de la letra. Mantén la autorrotación. Apunta al agua cerca del muelle. Estaré allí antes de que aterrices. La voz de David volvió a sonar por los auriculares. Más aguda, más urgente. Jake, estoy mirando el manifiesto de pasajeros. La niña a bordo. Se llama Riley Sullivan. Tiene 12 años. Creo que es tu hija. El mundo se inclinó. Todo lo que Jake había construido en 3 años se derrumbó en un instante. Se suponía que Riley estaría en casa de su abuela. Se suponía que Riley estaría a salvo, pero el universo tuvo una sincronización cruel. Y ahora su hija caía del cielo. A 30 segundos de tocar el agua. El tiempo se comprimió. El entrenamiento de Jake tomó las riendas, dominando el pánico y canalizando el terror hacia la precisión. Tenía quizás 45 segundos antes de que el helicóptero averiado cayera al agua. Una vez que lo hiciera, tendría quizás 90 más antes de que el avión se hundiera. El escenario de rescate era una locura, fuera de lo normal, el tipo de cosa que solo funcionaba en situaciones de combate desesperadas. Pero mientras Jake observaba el otro helicóptero descender hacia las aguas oscuras, mientras pensaba en el rostro de Riley, en sus facturas médicas y en todo lo que había sacrificado, la locura se convirtió en la única opción racional. El helicóptero averiado impactó con fuerza en el agua, lanzando salpicaduras a 15 metros de altura. Jake dejó caer su propio helicóptero en un descenso que violó todas las normas de seguridad, dejando el patín derecho a menos de 1.8 metros de la superficie del agua. Agarra el patín, me transmitió. De agárrate fuerte. Vio movimiento abajo, vio adultos empujando a un niño hacia el patín flotante, vio pequeñas manos extenderse y agarrar metal. Entonces el rostro de Riley miró hacia arriba,
empapado de agua y aterrorizado, y sus ojos se encontraron a través de 12 metros de rocío salado. Por un instante, todo se detuvo. Padre e hija finalmente se vieron claramente. Entonces el entrenamiento de Jake se reafirmó porque la emoción mataba a la gente, y aún le quedaban 7 almas más por rescatar. Mantuvo la posición, un ejercicio de resistencia que le ardían los brazos, mientras uno a uno los pasajeros se agarraban al patín y eran arrastrados hacia arriba. Los adultos trabajaron con una eficiencia desesperada. 4, 5, 6, 7, 8 todos contados. El piloto del helicóptero averiado fue el último, subiendo justo cuando su aeronave se deslizaba bajo la superficie. Jake aceleró y ascendió. Su helicóptero ahora transportaba a 13 personas en un espacio diseñado para 7. El peso era peligroso, pero el puesto de socorro estaba a menos de 2 minutos. El puesto de socorro apareció más adelante, con los vehículos de emergencia ya preparados. Jake bajó el helicóptero sobrecargado con una delicadeza que desafiaba las circunstancias, colocando los patines sobre el hormigón con apenas un susurro. En cuanto tocaron el suelo, los paramédicos invadieron la aeronave. Jake se quedó paralizado en el asiento del piloto, viendo cómo ayudaban a Riley a salir, envuelto en una manta térmica, mirando hacia la cabina con preguntas que no estaba listo para responder. Sus manos seguían aferradas a los controles, y se dio cuenta de que temblaba, no de miedo, sino por las secuelas de lo que acababa de ocurrir. David apareció en la puerta del piloto. Fue la experiencia de vuelo más increíble que he visto en mi vida, dijo en voz baja. Y volé 3 veces en Afganistán. Ella no lo sabe, ¿verdad? Tu hija no sabe quién eres. No era realmente una pregunta. Jake finalmente soltó los controles. Ella sabe que soy su padre, dijo con voz áspera. Ella no sabía nada de antes. David asintió lentamente. Lo va a descubrir. Esas cámaras lo captaron todo. Jake salió del helicóptero con unas piernas que sentía desconectadas de su cuerpo. La multitud se había transformado de espectadores a testigos de una operación de rescate, con sus teléfonos aún grabando. Victoria Reed estaba de pie en el borde, su vestido carmesí indistinguible de los vehículos de emergencia, su expresión indescifrable. Jake pasó junto a ella hacia Riley, pero la voz de Victoria lo detuvo. Espera. Se giró y vio algo que no esperaba. Vergüenza, cruda y genuina. Esa era tu hija, dijo Victoria, luchando por encontrar las palabras. En ese helicóptero, tú sabías que era ella, y tú aún. No pudo terminar. Jake miró a la mujer que se había pasado la mañana burlándose de él. No tuve elección, dijo simplemente. Tú tampoco hace 3 horas, cuando decidiste humillar a alguien de quien no sabías nada. Todos tomamos decisiones, señora Reed. Algunas tienen consecuencias más graves que otras. Riley lo vio acercarse y se apartó de los paramédicos, corriendo hacia él. Jake la sorprendió abrazando a su hija, sintiéndola temblar contra él. Papá, dijo ella, apoyada en su hombro. Eras tú el que pilotaba el otro helicóptero. Fuiste tú quien nos salvó. Jake asintió, incapaz de hablar. Riley se apartó, mirándolo con nueva conciencia. Pero trabajas en el edificio. Limpias pisos. ¿Por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que Jake llevaba 3 años temiendo. Primero vamos a que te revisen, dijo con suavidad. Luego hablamos. Te lo prometo. Los paramédicos despejaron a Riley rápidamente, y Jake la envolvió en su chaqueta. Habían recorrido la mitad del camino hacia su camioneta cuando se acercaron pasos. Victoria Reed se había quitado los tacones y estaba de pie, con los pies en medias, sobre el frío cemento. No te entretendré, dijo, dirigiéndose a Jake pero mirando a Riley. Solo quería disculparme por lo de antes. Por las cosas que dije, por tratar a la gente como si fueran desechables. Victoria sacó una chequera, escribió rápidamente y luego arrancó el cheque. $100,000 para el tratamiento de Riley. No por ninguna apuesta,
sino porque es lo correcto. Miró a Riley. Tu padre es un héroe, no por lo que hizo hoy, sino porque lo sacrificó todo para cuidarte. Sostuvo la mirada de Jake. Cuando estés listo, me gustaría hablar sobre un puesto de verdad. Director de operaciones de aviación para una nueva división de servicios de emergencia, no para una organización benéfica. Construirías algo que salve vidas. El viaje a casa fue tranquilo. Riley, envuelto en su chaqueta, contemplaba las luces de la ciudad. A mitad de camino, finalmente habló. Mamá habría estado orgullosa, dijo en voz baja. Las manos de Jake se apretaron en el volante. Su esposa había muerto hacía 5 años. ¿De qué?, preguntó. De ti, dijo Riley. Por salvar a esa gente, por ser valiente. Jake se detuvo, incapaz de conducir y tener esta conversación. Se giró para mirar a su hija. Necesito decirte algunas cosas, dijo. Sobre quién solía ser. Sobre por qué dejé de hacerlo. Riley asintió y Jake respiró hondo. Antes de que nacieras, yo estaba en el ejército. Pilotaba helicópteros en zonas de combate. Era bueno en eso. Me llamaban el fantasma porque podría volar misiones que otros creían imposibles. Pero hace 3 años, estaba volando en una misión de rescate. Tuve que elegir entre sacar a todos o asegurarme de que algunos sobrevivieran. Elegí rescatarlos a todos. 2 de mi tripulación murieron al estrellarnos. Las personas que rescatamos sobrevivieron, pero 2 de los míos murieron por mi decisión. No pude volar después de eso, así que me alejé. Riley lloraba en silencio. Jake le tomó la mano. Me convertí en conserje porque era seguro. Porque nadie dependía de mí para nada importante. Porque no podía ser responsable de la muerte de nadie más. Pero estaba equivocada. Hoy me equivoqué. A veces, la decisión del miedo y la decisión correcta no son lo mismo. Riley lo abrazó, llorando con más fuerza. Cuando se apartó, sus ojos estaban claros. No eres solo un conserje, dijo con firmeza. Y esas personas que murieron no fueron tu culpa. Salvaste a todos los demás. Pero no puedes salvar a la gente si tienes demasiado miedo para intentarlo. Mamá tenía razón. Tienes que dejar de correr. 3 meses después, Jake estaba en su nueva oficina en el piso 12 de REED Technologies, con vistas al puerto, donde todo había cambiado. Había construido una división de aviación de emergencia de la nada. Contratando pilotos, estableciendo protocolos, creando algo que realmente salvó vidas. El cáncer de Riley estaba en remisión. Sus médicos usaban palabras como extraordinario y sin precedentes. Victoria también había cambiado, creando una fundación para familias que lidiaban con enfermedades infantiles, convirtiéndose en alguien que usaba su riqueza para algo más que ganancias. El aniversario de su rescate llegó con Outem regresando a la ciudad. Esa noche, Jake llevó a Riley al puerto. Se quedaron al borde del agua, viendo despegar los helicópteros a lo lejos. ¿Alguna vez te arrepientes? Riley preguntó, volviendo a volar, dejando de ser invisible. Jake lo pensó seriamente. No, dijo finalmente. Lamento los 3 años que perdí teniendo miedo. Pero volver, construir algo que salve vidas, ser honesto contigo, esas son las mejores decisiones que he tomado. Riley le tomó la mano. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo. Estoy orgulloso de ti. Jake le apretó la mano suavemente, sintiendo que el círculo se cerraba. De la pérdida al miedo, al escondite, a la revelación, a la redención. Yo también estoy orgulloso de ti, dijo. Eres la persona más valiente que conozco. Se quedaron juntos mirándolos. Helicópteros hasta que el cielo se oscureció. 2. Personas que habían sobrevivido a lo imposible. Y construido algo hermoso a partir de los escombros. El conserje del que se habían burlado en ese vestíbulo de mármol ya no existía.
En su lugar se encontraba un hombre que comprendía que el fracaso no era definitivo, que la valentía significaba volver a intentarlo después de haberlo perdido todo, que a veces los peores momentos eran solo una preparación para los mejores. Jake Sullivan había sido el fantasma una vez, se había alejado de esa identidad, se había escondido en la vergüenza. Pero había aprendido algo esencial. Que quien eres importa menos que en quien decides convertirte. Que la redención siempre es posible. Y que la mayor valentía no es no caer nunca, sino levantarse cuando todos esperan que sigas derrotado.